Listo, entonces como el día de siempre. hoy vamos a hablar un Mm, poquitico de las temporalidades y esas tendencias. Muchas veces cómo nosotros vamos a llevar el mercado, ¿sí? Y vamos a entender algo bien interesante. Entonces vamos acá a borrar esto de lo cual estábamos hablando, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos entender primero que todo, ¿sí? Después de que el mercado llega a esos puntos donde encontramos quizás esos rangos o consolidaciones o acumulaciones en el mercado, una vez nosotros empezamos a observar, ¿sí? Esos niveles de rango del mercado, cuando el mercado llegue y nos visita esas zonas, ¿sí? Digamos de alta probabilidad, nosotros por eso tenemos que estar pendientes siempre, ¿sí? De esos últimos mínimos y máximos, ¿sí? Más que nosotros fijarnos en las soportes y resistencias, realmente tenemos que entender cuando el mercado está trabajando zonas de máximos y mínimos y cuando empiezan a darnos esos movimientos, ¿sí? Esos movimientos que se vuelven un poquitico repetitivos, que son cuando el mercado entra en esos niveles de rango. Cuando acá ya empezamos a observar este tipo de escenarios, los cuales nosotros conocemos como esos cierres de ciclo, miremos cómo a partir de ahí el mercado empieza a entrar en una zona que lateral. O sea que ahí ya después de toda esa tendencia alcista que se venía trabajando, el mercado ya está tratando de cambiar ¿qué? La dirección. O sea que ahí en una hora el mercado ya está tratando de cambiar la dirección y vamos a observar dónde y cómo los institucionales, cómo justamente acá, ¿sí? Empiezan a trabajar esos niveles. Entonces miremos que se trata de nosotros llegar a temporalidades mayores y observar, ¿sí? Esos puntos donde el mercado, después de haber finalizado esas expansiones, donde va a finalizar esos movimientos para darnos que un nuevo movimiento en expansión, en este caso un movimiento en expansión bajista. Entonces observamos que justamente acá los institucionales empiezan a observar y validar esas zonas. Vamos a mirar entonces cómo a partir de ahí empiezan a trabajar los niveles. Miremos acá que muchas personas, como decíamos, trabajaban esas teorías, ¿sí? Que hablan de los soportes y las resistencias, que si el mercado viene y lo valida dos veces, entonces compramos, que si el mercado viene y hace una ruptura, entonces acá compramos también. Y miremos que muchas veces esas teorías no son tan válidas. Por eso nosotros tenemos que observar realmente la profundidad y el sentido del mercado, donde realmente vamos a observar que el mercado va a cambiar esa dirección y donde realmente ¿sí? Van a entrar esos fuertes volúmenes. Entonces vamos a colocar el ejemplo de un institucional que tiene más o menos 2.000 contratos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Tiene 2.000 contratos para entrar, pero el que va a empezar a hacer o los institucionales que empiezan a hacer para cambiar la dirección. Acá podemos observar, por ejemplo, que aquí justamente en este nivel pueden ellos meter 500 o vamos a hacer el ejemplo, por acá meten 500 contratos y esto se va a ver reflejado, ¿sí? Una vez empiezan los volúmenes. Miremos que en toda esa lateralización, en todas esas zonas de rangos, no había, digamos, mayor, ¿sí? Mayor movimiento. Pero ¿qué pasó acá? Acá es donde ya los institucionales encontraron ese punto para ellos de alta probabilidad, ¿sí? Que es un último máximo de toda esa tendencia. Observemos acá este nivel, como los institucionales acá ya le meten 500 contratos y vamos a seguir observando porque esto va a ser, ¿sí? De manera, digamos, progresiva. Una vez el mercado, ¿sí? Miremos que se tira abajo, vuelve otra vez acá a encontrarse ese nivel, sigue trabajando, baja de nuevo el volumen, por acá le meten un poquitico más, miremos que acá tiran a comprar, ¿sí? Como para incentivar. O sea, aquí compran para incentivar, ¿sí? A los participantes, a las masas, porque esto se divide en dos cosas. Uno, los grandes institucionales, los especialistas y las masas. Entonces, están las masas que se pegan a los movimientos y de esas masas es que el mercado se alimenta, ¿sí? Esas masas actúan, ¿sí? Por psicología, actúan muchas veces por
digamos, por movimientos fuertes de mercado. Entonces observemos que aquí las masas se empiezan a sumar en compra, en compra, en compra, y una vez, recordemos que por acá ya vendieron, o sea, por acá los institucionales ya saben cuál va a ser la dirección de mercado. Entonces, una vez acá posicionadas esos 500 contratos, aquí meten el resto de, vamos a meter, por ejemplo, acá pueden meter otros 500 contratos más. O sea, miremos cómo meten más contratos en esta operación y vamos observando que justamente en este nivel vienen otras ventas fuertes y acá digamos que meten el restante. Vamos a decir que metieron esos 1000 contratos más o los dividieron en 500, 500, ¿sí? Para impulsar el mercado hasta los niveles más bajos. O sea que aquí ya se montan en el bus. Entonces cuando ya se montan acá arriba, empiezan la masa, ¿sí? Empiezan la masa, los participantes, entonces acá se van pegando la masa. La masa se va pegando de toda esa caída, por ende, los institucionales también necesitan de la masa para que esa masa les ayude a confirmar que todo el volumen y toda la caída en ventas que ellos necesitan, porque ellos más o menos ya buscaban ese impulso y aquí la masa apoya todo el movimiento y justamente acá vamos a ir haciendo el paralelo. Entonces vamos a hacer el ejemplo que por acá metieron, digamos que no metieron los 2000, ¿sí? Sino que metieron solamente 1500. Vamos a hacer el ejemplo. Metieron 1500 contratos. Llevaron el precio abajo, ¿sí? Miremos que aquí vuelven otra vez, ¿sí? A actuar para seguir engañando y una vez ya encuentran, ¿sí? Lo suficiente, miremos que justamente en este último máximo, y yo quiero que lo observes, mira que aquí justamente empieza algo bien interesante. Miremos que cuando da ese último máximo, ese último nivel, acá se meten de nuevo, ¿sí? En compras. Meten de nuevo otros 500, digamos, lotes. Observemos cómo tiran el mercado, ¿sí? Lo tiran fuerte arriba, ¿sí? Miramos que acá el mercado abrió con un gap que es bien interesante. Miremos que acá cierra la semana, abre con un gap bien abajo y aquí entran con los restantes, digamos, lotes que tienen y ahí observamos esto, ¿sí? Entonces miremos que es así como los institucionales empiezan a trabajar, ¿sí? Digamos que son movimientos que ellos van calculando, ¿sí? Y a medida que los van calculando, vamos observando claramente cómo es acompañado todos esos movimientos con los volúmenes, ¿sí? Que nos van confirmando esas caídas y con los cambios de dirección, ¿sí? ¿Para qué? Para ya de nuevo, ¿sí? Digamos, dar un nuevo rumbo. Entonces, miremos que acá se trata es de nosotros empezar a actuar bajo qué últimos máximos y mínimos, ¿sí es? Se trata de eso, más que de soportes y resistencias, no. Se trata, porque es que observemos algo, Santiago. Miremos que nosotros podemos decir, uy, sí, acá hay una resistencia, pero eso no garantiza de que el precio se vaya a ir bien abajo, ¿cierto? Eso no garantiza nada. Lo que nosotros tenemos que mirar es la intención. O sea, y a partir de la intención del mercado, nosotros vamos actuando. Es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de esas zonas de alta probabilidad, ¿sí? Que son esos últimos máximos y mínimos que se van formando. O sea, porque nosotros realmente no sabemos cuándo es que se cambia totalmente la dirección, pero sí podemos encontrar datos como estos, que son datos bien interesantes, donde miremos que el mercado ya acá, por ejemplo, deja de dar un máximo más alto, ¿sí? Para quedarse por debajo de ese nivel, generando que un nivel, ¿sí? De cierre de ciclo, lo cual acá ya nos da a entender de que el mercado, ¿sí? Ya posiblemente se encontró un techo. O sea, acá ya nosotros dijimos, bueno, observamos que acá se encontró un nivel de techo. Vamos a seguir observando. Miramos que el mercado empieza a trabajar esa lateralización, o sea que empieza a trabajar estos niveles. Y una vez el mercado empieza a trabajar esos niveles, observamos que justamente acá da un falso engaño, o sea, da un último pico, da un último máximo y va acompañado de volúmenes. O sea que aquí
¿sí? Ya los institucionales empezaron como a actuar, ¿sí? Es acá donde ya empezamos a observar esas velas, por ejemplo, esos mechazos con cambio de dirección, por ejemplo, nos podemos encontrar velas que nos pueden ir dejando información, por ejemplo, con mechazos, donde viene el mercado, si viene acá trabajando, podemos observar que el mercado ya empieza a dejar mechas y entre más profundidad la mecha, ¿sí? Digamos de mayor efectividad puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque esas mechas se dan dando en esos falsos quiebres, porque es ahí donde prácticamente suceden los engaños. Entonces, una vez se sucede el engaño, tiene que haber un fuerte volumen y miremos que el mercado ya los empieza a mostrar. Miremos que en esta zona de rango los volúmenes son muy bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado está trabajando sobre esos niveles. Ya acá el mercado se encuentra ventas fuertes y acá tira el mercado, ¿sí? Acá tira el movimiento, pero los institucionales no pretenden de que el mercado se vaya directamente sí en venta porque se pueden pegar muy fácil la masa. La masa observa también detalladamente esos niveles. Sí, entonces miremos que es bien interesante cuando nosotros empezamos a observar los volúmenes, cuándo están y dónde se encuentran, cómo empiezan a trabajar estos puntos acá. Miremos acá claramente cómo ya acá encuentra ese agotamiento. Observando bajo estos términos, nos podemos dar cuenta de que el mercado, sí, los institucionales siempre están trabajando, sí, ¿en qué? En esos máximos y mínimos, ¿sí? Independientemente si se está formando un soporte y una resistencia, ahí lo que nosotros vamos a observar, esos máximos y mínimos, es lo único que nos interesa, ¿sí? Ya si nos apoyamos en zonas horizontales y precios psicológicos, ya es diferente, ¿sí? Porque nosotros tenemos que empezar a hacer, digamos, un consolidado de toda la información. Tenemos precios psicológicos en 2000. El mercado se posiciona justamente en un máximo más alto. Justamente acá el precio trabaja sus niveles, acá están posicionándose los institucionales y viene acompañado de volumen. Entonces simplemente actuamos, o sea, independiente del mercado, de lo que esté haciendo. Entonces, es de esta manera como nosotros vamos sacando las mejores conclusiones. Ya entramos en una temporalidad menor, ¿sí? Para identificar qué, los extremos, ya que digamos que es como la finalización. ¿Para qué nosotros buscamos esos extremos en temporalidades mayores? Para arriesgar menos pips. Si por ejemplo, si tú en una temporalidad mayor necesitas de que el mercado tenga un nivel de rango en pips por ahí de 40, ¿sí? 40 a 60 pips, en una temporalidad menor vas a reducir el riesgo, ¿sí? Y vas a tratar de buscar los puntos más bajos. ¿Para qué? Para poder entrar directamente para tomar todo ese movimiento. Acá abajo, ¿sí? Nos posicionamos acá. Ya sabemos que aquí posiblemente va a haber un cambio de dirección. ¿Para qué nosotros nos vamos a una temporalidad menor? Para buscar, ¿sí? La entrada más precisa para arriesgar menos capital. Porque lo que nosotros buscamos es ratios 1.5, ¿sí? Unos 1.4, o sea, ratios bastante amplios donde solamente arriesgamos, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, arriesgamos $1 para ir por 5, arriesgamos $10 para ir por 50, arriesgamos $100 para ir por 500, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir el ratio beneficio-pérdida. Entonces miremos que bajo ese contexto, por eso nosotros no nos podemos perder tanto en los movimientos micro, porque los movimientos micro, ¿sí? Nos hacen perder del contexto general de las temporalidades mayores, ¿sí? Por eso simplemente bajamos a esas temporalidades para observar cómo se están trabajando esas microtendencias, pero sin perdernos realmente lo que nos indica una temporalidad mayor que nos va a dar la ejecución de quizás un movimiento de expansión o un movimiento de contracción, si ese es el caso. Entonces, es bien fundamental de que nosotros, antes de tomar esas decisiones, miremos que de una u otra forma, si nosotros llevamos esto gráficamente, si lo ponemos, digamos, un poquitico más gráfico, esto lo, en este caso, ¿qué buscamos? Buscamos es posicionarnos en estos puntos, en estos máximos. O sea, de una u otra forma, aquí el mercado nos empieza a dar máximos, ¿sí? Pero no están acompañados. Miremos que en este caso, estos niveles
Sí, miremos que estos puntos no están acompañados de un volumen fuerte. O sea que ahí sí cabe la posibilidad de que el mercado todavía no vaya a cambiar la dirección, sino que siga trabajando. Hasta que no veamos sí, volúmenes fuertes, hasta que no veamos este tipo de volúmenes que realmente resalten en la gráfica. O sea, necesitamos ver que esto realmente resalte, o sea, que se vea, sí, acompañado un poquitico de los precios. Observamos un poquitico en estos puntos, realmente cuáles son esos puntos donde el mercado realmente sí pretende cambiar una dirección. O sea, sí va, viene acompañado de un fuerte movimiento. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a posicionarnos porque sabemos que aquí la mano pesada va a empezar a actuar para generar todo ese movimiento. Entonces, eso es lo que más o menos queríamos entrar en detalles, ¿sí? Porque muchas veces nos perdemos, ¿sí? Creyendo, digamos acá, por ejemplo, mira las operaciones que llevamos. Acá, por ejemplo, tú me planteabas esta operación, ¿sí? Pero no la veíamos tan interesante. ¿Por qué? Porque más bien hubiéramos esperado para tomar todo esto. O sea, mira que es mucho más fructífero, ¿no? Por eso se requiere de mucha paciencia. Por eso se requiere paciencia y observación. En esos puntos donde realmente vamos a tomar decisiones, que es lo que nosotros conocemos como el inicio o la finalización de esos fractales, ¿cierto? Que el mercado nos va dando, que nosotros vamos observando cómo cada uno de estos puntos es de mayor probabilidad, ¿sí? Miremos que es mejor vender acá arriba, ¿sí? Que ponernos a comprar o vender por estos niveles. O sea, mira qué tan ineficiente. Qué tan ineficiente porque es posible que el mercado, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo y vamos a mirar qué viene todos los participantes que vengan comprando acá. Vamos a llegar a la línea. Llegan y venden acá. Y el mercado llega y ¡boom! Se fue, ¿sí? Otra vez para validar. Entonces miremos que justamente estas entradas en ventas son ineficientes. Por qué no vender donde estaba, donde digamos estaba sobrecomprado? ¿Por qué no vender bien arriba, ¿sí? Y sacarle beneficios a toda esta caída que empezar a meternos por acá, ¿sí? Ya a coger movimientos muy leves, porque ahí ya la profundidad, el mercado, por ejemplo, nos puede dar eso. Mira, ahí se nos puede devolver, ¿sí? O sea que el potencial se le quita. Por eso nosotros realmente tenemos que aprender a posicionarnos lo mayor, ¿sí? Digamos lo mejor posible. Si vamos a vender bien arriba, o sea, donde observemos que, porque es que la masa va actuando así. La masa va comprando, aquí compran los institucionales, acá ya compraron. Entonces observemos, van comprando, van comprando, van comprando, entonces se dejan llevar por esa psicología, se dejan llevar por ese movimiento. Miremos acá cómo empiezan a comprar y justamente cuando ya los institucionales encuentran ese punto, ¿sí? Máximo, boom, les venden. O sea, les venden, prácticamente les venden. ¿Por qué? Porque realmente no entienden, ¿sí? Que se trata de comprar cuando el mercado está sobrecomprado y cuando el mercado está ¿qué? Sobrevendido. O cuando tenemos avaricia, ¿sí? Cuando el mercado tiene mucho sentimiento de avaricia o cuando el mercado tiene demasiado pánico o miedo. Entonces, así es como los institucionales juegan con las emociones. Ya después de que ellos entran, ya simplemente es un manejo psicológico de todo esto. Ya es un manejo psicológico de las masas para que terminen de entrar, para que terminen de potencializar todos esos movimientos, para que cuando ellos ya tomen la decisión de vender en niveles bien altos, entonces ya el mercado cambie la dirección. Entonces, es bien interesante que nosotros entendamos esta parte y bueno, eso era lo que les quería explicar, cómo nosotros vamos realmente entendiendo de que no necesariamente todo tiene que ver con las líneas de resistencia o soporte, sino que eso tiene que ir acompañado de una lógica tendencial. Miremos que acá este movimiento no sucede porque sí. O sea, acá está sucediendo algo. O sea, miremos que esto, llevándolo una parte bien técnica, ¿sí? Miremos que son picos y cada vez que el mercado encuentra esos picos, ¿sí? Miremos que reacciona.
O sea que aquí nosotros tenemos que llevar la lógica a otro nivel. Nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, si el mercado generó este movimiento acá, miremos que genera ese retroceso y cada vez que regenera ese retroceso viene un volumen fuerte para tirarlo más arriba. Y suceden justamente en máximos y mínimos de alta probabilidad. O sea, nosotros por eso tenemos que aprender a ver el mercado. Más que en zonas de soportes y resistencias, es más bien en máximos y mínimos, porque es ahí en esas profundidades donde el mercado realmente va a trabajar esos puntos. James, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de que va a haber un cambio de dirección y que esto es un mínimo? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Porque tú me dices que no necesariamente tiene que ser validado por una zona de resistencia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Simplemente con la observación y la velocidad de la expansión. Miremos la velocidad. Cada vez que el mercado, sí, miremos, el mercado se genera por impulsos. Miremos que acá las compras fuertes ya estuvieron para tirar el mercado. Cuando vamos observando que el volumen empieza a disminuir justamente en esos últimos niveles de esas expansiones, miremos que el mercado cada vez que empiezan por acá estas zonas, aquí se empiezan a meter la masa. Mira que las masas mueven muy bajo volumen. O sea, yo quiero que observes esto. Este volumen es de la masa, ¿sí? Que se van metiendo acá en compras y una vez el mercado ya encuentra ese nivel, viene una venta. Cuando vemos esa venta fuerte, ahí los institucionales volvieron a posicionarse para tirar el mercado abajo. O sea, mira que esto tiene mucha lógica. Aquí ya se posicionaron, ¿sí? Miremos acá cómo se posicionan en ventas, venden y acá tiran el mercado bien abajo. O sea, miremos que lo tiran abajo para generar otro movimiento, ¿sí? Digamos otro movimiento, otro fractal, y aquí observamos cómo sigue generando todo ese cambio. Entonces, se trata realmente de nosotros empezar a observar claramente, ¿sí?, esos niveles. ¿Y cómo podemos llegar, digamos, a concluir con el lenguaje del precio? Es que en estos niveles de una temporalidad de una hora, ¿sí?, en 5 minutos nos está dando un extremo. En 5 minutos, en 15 minutos nos está dando, por ejemplo, un clímax, nos está dando un doble piso, nos está dando una trampa en 15 minutos o en una temporalidad menor. Es ahí donde el lenguaje del precio ya confirma la entrada, porque nosotros ya nos dimos cuenta de que este fractal, de que este movimiento que empezó desde este último mínimo más bajo hasta este último máximo más alto, observemos que ya finalizó. Entonces, como ya finalizó, vamos a ir a una temporalidad menor a observar un patrón, ¿sí?, que nos muestre un cambio de dirección y actuamos. Ahora lo vas entendiendo mucho mejor. Y entonces, hasta aquí vamos finalizando con esta explicación.